noches, nuestro grupo es el grupo E y nosotros les vamos a hablar sobre la selección de personal, tipos de contrato, términos de contrato y finiquitos. Los integrantes de nuestro grupo son el señor Felipe Díaz, el señor Mauricio Seo y el señor Luis Carrasco. Es importante destacar que nuestro trabajo lo dividimos en 3 capítulos. Estos capítulos son la selección como un proceso. Vamos a hablar sobre los tipos de selección de personal que existen, las etapas de la selección de personal. Luego, en el capítulo siguiente, vamos a hablar sobre la contratación y los tipos de contrato. ¿Qué es un contrato de trabajo? ¿Qué es lo que debe contener? ¿Cuáles son los tipos de contrato de trabajo? Ya que estos dependen de la naturaleza de los servicios que se presten. Y finalmente, entender que cuando se termina un contrato, siempre deben estar las causales estipuladas en el Código del Trabajo y cada término de contrato da lugar a un finiquito. En nuestro primer capítulo vamos a hablar de la selección como un proceso. Para esto hemos dividido la selección como un proceso en 4 conceptos. El primer concepto es la selección dentro de la organización. El siguiente son los tipos de selección de personal, para luego ver los desafíos de la selección de personal dentro de la organización y finalmente ver las etapas de la selección como un proceso sistemático. El primer concepto de la selección en una organización establece 3 puntos fundamentales y un cuarto extra. El primero es establecer el perfil dependiendo del tipo de trabajo. Esto se realiza entre el Departamento de Recursos Humanos y el jefe de área o el gerente del área. Ellos trabajan en conjunto para definir cuáles son las características que debe poseer el postulante para poder desempeñarse en ese cargo. Si bien el jefe de área va a hablar sobre las partes técnicas, la parte de recursos humanos debe evaluar cuáles son las características más bien psicológicas o de habilidades que debe tener la persona. En el siguiente punto están las características humanas. ¿De qué hablan las características humanas? No solo importa de la forma en la que trabaje, sino cuáles son sus valores, cuáles son sus habilidades blandas. Es una persona que puede trabajar bajo presión, es una persona tolerante, es empático. Son labores que el Departamento de Recursos Humanos debe poder evaluar para poder llevar a cabo recién construcción del cargo. Y finalmente la elección de los recursos. En fines, entender que con todas estas características debemos crear un perfil que las personas deban cumplir para poder entrar a este cargo. Para esto hay un cuarto punto muy importante, entender que ninguna persona va a cumplir con todas las características que estamos buscando y al mismo tiempo entender que con lo que nosotros estamos pagando podemos acceder a un cierto nivel de personas, tanto en conocimientos como en capacidades. Y al mismo tiempo entender que la persona no solo debe calzar con los valores del puesto, sino que al mismo tiempo debe calzar con todos los valores de la organización. Después tenemos los tipos de selección de personal, y estos se dividen en primera instancia en la selección interna del personal. La selección interna del personal es cuando primero buscamos solventar un puesto de trabajo con una de las personas que ya pertenecen a la organización. Esto posee, si bien, ventajas y desventajas. Entre las principales ventajas vemos que el desempeño del colaborador es conocido, el proceso es más barato porque ya le realizamos pruebas, entonces sabemos la manera en la que se comporta. Es una oportunidad de desarrollo para las personas, a nuestros colaboradores les importa que la empresa ofrezca nuevos puestos de trabajo. El proceso es más rápido porque ya se han cumplido muchas de las etapas, pero al mismo tiempo posee desventajas. El colaborador trae las malas costumbres que ya tenemos en nuestra empresa. La visión que tiene de la organización en sí ya es muy limitada. No necesariamente el colaborador interno que seleccionemos va a ser competente para el cargo que estamos desarrollando y si el colaborador era muy bueno en el trabajo que hacía, vamos a dejar un vacío en el área en la que estaba trabajando. En una segunda instancia tenemos la selección externa del personal, siempre relacionada con un proceso de reclutamiento. Este proceso de reclutamiento implica un costo para la empresa, el cual puede llegar a ser muy alto. Hay que realizar muchas pruebas que veremos más adelante. Pero entre sus principales ventajas vemos que esta persona va a traer una visión externa de la empresa. O sea, él puede ver nuevas formas de solucionar problemas que ya tenemos en la empresa y, como ustedes saben, cualquier persona nueva que llegue a trabajar va a tener una mejor disposición para hacerlo. Pero él no conoce las disposiciones de su cargo, no sabe cómo trabajamos y al mismo tiempo no sabe la forma en la que funciona la organización. Finalmente me gustaría pensar en cómo funciona mi empresa, Hotel Cumbres de Vitacura, en el cual la selección del personal se realiza solo mediante los jefes de área. Esto implica que los jefes de área, normalmente preocupados de actitudes más duras, solo les importa que las personas puedan y sepan realizar el trabajo. Y si pueden trabajar bajo presión o su perfil psicológico no es relevante. Y esto ha generado a largo plazo muchos problemas con el personal, desencadenando una alta rotación. El siguiente punto a destacar lo va a tratar mi compañero Mauricio Seo. Bueno, yo les voy a hablar sobre los 3 principales desafíos
son el comportamiento antiético, las limitaciones puestas por la empresa y las políticas de la empresa. El comportamiento antiético se relaciona principalmente con la selección interna en la mayoría de los casos, ya que los postulantes conocen la empresa, tienen un mayor favor que otros por los postulantes y los superiores que ya lo conocen. Las limitaciones puestas por la empresa, la mayoría de las situaciones en la selección, la empresa busca personas idóneas en el cargo que sean de alta calidad, que tengan estudios, que tengan diplomado o posgrado, pero esta alta calidad la buscan a bajo costo, y es por ello que el Departamento de Recursos Humanos debe sobreponer las limitaciones tanto puestas por la empresa o las políticas de la misma. Las políticas de la empresa, la forma en la que aborda las políticas de la empresa, para esto es importante que el Departamento de Recursos Humanos debe presentar el perfil de la empresa con una visión moderna e inteligente. En la mayoría de los casos no concentran el lucro porque depende del postulante, del cargo que vamos a buscar, ya que algunos trabajadores no reciben comisiones. Las etapas de la selección. Las etapas de la selección tenemos, en la primera etapa sería la recepción de solicitudes. Esto comienza con una cita entre el candidato y las personas de recursos humanos, con el objetivo de entregar información relevante al candidato y asimismo darse el tiempo de la persona de recursos humanos dilucidar si la persona que se está entrevistando está interesada en trabajar en la empresa. También tenemos pruebas idóneas. Las pruebas idóneas, en esta prueba se caracterizan por ser psicológicas o técnicas respecto a la labor que va a cumplir o va a desarrollar la persona. Tienen objetivo evaluar la compatibilidad entre los aspirantes y los requerimientos. En este punto es súper importante porque existen varias pruebas. Existen aproximadamente 4 pruebas, que son las pruebas psicológicas, que estas se enfocan directamente en la personalidad del candidato y esta está entre las menos confiables, por 2 razones. No tener relación entre la personalidad y el desempeño, y las pruebas psicológicas pueden viciarse dependiendo del estado de ánimo del postulante. Las pruebas de conocimiento son netamente técnicas y determinan el conocimiento y experiencia que posee el postulante al cargo. Las pruebas de desempeño, estas miden la habilidad para ejecutar funciones específicas del puesto. Pruebas de respuesta, estas miden la respuesta fisiológica del candidato a diferentes estímulos que se puedan presentar en la entrevista. Tenemos el punto de entrevista-selección. Existen 4 tipos que son los principales: la no estructurada, la mixta y la entrevista secundaria. El punto de las no estructuradas permiten hacer preguntas no previstas, profundizar en diferentes temas que se van presentando. Las entrevistas estructuradas, existe un marco de preguntas determinadas. Esto ya viene directamente de recursos humanos con unas preguntas y respuestas que tienen que hacerse al postulante. La entrevista mixta usa varias, una parte de no estructurada y estructurada. Son las más utilizadas en la gran práctica. Y las entrevistas secundarias son cuando se les llama a los postulantes a realizar soluciones de problemas o pruebas de simulaciones de problemas donde ellos puedan entregar una solución a lo que se les está preguntando. Dentro de los puntos, vamos al punto del proceso de entrevista. El proceso de entrevista debe estar bien estructurado desde la organización en el Departamento de Recursos Humanos. La preparación del entrevistador es esencial, ya que él tiene que tener un formulario con las preguntas específicas y respuestas específicas que se van a obtener del candidato. Creación del ambiente de confianza. El entrevistador debe entregar un ambiente de confianza para que la persona que está buscando el puesto pueda estar favorecida en trabajar en la empresa. El intercambio de información es súper importante al momento de generar la conversación entre el postulante y responder las preguntas que se van generando. Y finalmente, la finalización de la entrevista. Es importante que el entrevistador sepa cómo ir cerrando la conversación de forma gradual y no entregar proyecciones a la obtención del puesto debido a los demás postulantes. Evaluaciones. Una vez que termine la entrevista, debe registrarse una pauta con todas las preguntas y respuestas entregadas
para tener la objetividad del cargo. Referencia y verificación de datos. Una vez que pasa todo este proceso interno de la entrevista, estos datos son analizados por recursos humanos, los cuales verifican los títulos, verifican la referencia, para luego depurar la información. El examen médico son exámenes médicos que se hacen de rutina para todos los postulantes que ya han pasado la prueba. Miden la condición física o médica del postulante. Y los resultados, como resultado, se traduce en un nuevo personal contratado siempre que haya pasado todos los procesos que anteriormente se hayan cumplido. Bueno, ahora los dejo con mi compañero Felipe Díaz. Buenas tardes, yo les hablaré sobre la contratación y los tipos de contrato. ¿Ya? En el artículo número 6 del Código del Trabajo indica que existen dos tipos de contratos, los cuales pueden ser colectivos o individuales. Los contratos colectivos definen la relación entre uno o más empleadores y uno o más organizaciones sindicales. Por otra parte, los contratos individuales definen la relación entre un trabajador y un empleador, donde el trabajador prestará servicios al empleador y éste pagará una remuneración por los servicios. Luego, en el artículo 10 del Código, se definen las cláusulas esenciales que debe tener un contrato de trabajo, los cuales son lugar y fecha del contrato, individualización de las partes, donde se debe indicar nacionalidad, fecha de nacimiento y la fecha de ingreso del trabajador, determinación de la naturaleza de los servicios, monto, forma y periodo de la remuneración, duración de la distribución de la jornada de trabajo, plazo del contrato y demás pactos que se pueden adquirir entre las partes. Respecto a los tipos de contrato, el Código del Trabajo define 11 tipos, los cuales están diferenciados dependiendo de la duración del contrato y la naturaleza de los servicios a realizar. Hay tres que son los principales, siendo el primero el contrato de trabajo a plazo fijo, el cual tiene una duración máxima de 2 años para personas que posean un título profesional o técnico otorgado por una entidad de educación superior, y 1 año para el resto de las personas. La cantidad de veces que es factible renovar este contrato está limitada a 2. Luego de no existir un aviso del término de la relación laboral por parte del empleador, se transforma automáticamente en un contrato de duración indefinida, que es nuestro segundo punto. El trabajo a plazo indefinido no tiene fecha de fin y otorga al trabajador mayor estabilidad y beneficios asociados a la antigüedad laboral. Tercero, el contrato por faena, ¿cierto? El cual está asociado a la duración, su duración está asociada al inicio o término de una obra que puede ser material o intelectual. Este tipo de contrato no puede ser utilizado para funciones o servicios que por su naturaleza sean de carácter permanente. Luego de definir estos 3 puntos, existen 8 adicionales, los cuales son 8 tipos de contratos especiales, los cuales dependiendo de su naturaleza los servicios. Donde el primero es de aprendizaje, que está enfocado para menores de 21 años, el contrato de trabajadores agrícolas, contrato de trabajadores embarcados o portuarios, contrato para trabajadores de artes y espectáculos, contrato para trabajadores del hogar, contrato de deportistas, contrato para tripulantes de vuelo y contrato de los teleoperadores. Respecto a la cantidad de horas para trabajar semanalmente, en el artículo 22 se define que la jornada laboral es de 45 horas a la semana. Sin embargo, los trabajadores sujetos al inciso segundo pueden exceder esta cantidad de horas. Esto está orientado básicamente para gerentes y administradores o trabajadores que realicen sus actividades fuera de las instalaciones de la empresa. Bueno, con esto terminamos la contratación y tipos de contrato y damos paso a Luis Carrasco. Ya. Bueno, continuando con la agenda, seguiremos con lo que es término de contrato, ¿cierto? En donde revisaremos el motivo por el cual se da rompimiento del vínculo laboral entre las dos partes. Bueno, el término de contrato generalmente provoca un conflicto entre las partes de relación laboral, salvo que el término sea producto a mutuo acuerdo. ¿Ya? Al producirse el rompimiento del vínculo laboral, surgen derechos y obligaciones, para la cual las partes involucradas deberán dar cumplimiento para así evitar infracciones a las normas laborales
que regulan al empleador y también disminuirá la posibilidad de que el trabajador decida recurrir a tribunales de justicia al no verse satisfecho en sus derechos. Bueno, acá podemos ver los principales causas motivos por la cual se ha terminado un contrato. Podemos ver lo que es la muerte de un trabajador, ¿cierto? El mutuo acuerdo de las partes, donde se conviene el motivo de término y se puede dar paso a una indemnización voluntaria. Renuncia voluntaria del trabajador, ¿cierto? Vencimiento del plazo del contrato. Como bien lo decía Felipe anteriormente, hay contratos que son de plazo fijo y plazo indefinido. Entonces, los que son de plazo fijo, ¿cierto? Le dan el vencimiento del contrato una vez cumplido el plazo. También tenemos el fin del trabajo o servicio, cuando este tipo de contrato es por un periodo determinado, similar a lo que es el contrato a plazo fijo. El abandono del trabajo por parte del trabajador. Esto es bien importante porque hay una cláusula que dice que si un trabajador tiene más de 3 faltas consecutivas, ¿cierto?, sin dar aviso al empleador, ya se le puede dar término al contrato. Incumplimiento o gravedad de las obligaciones que impone el contrato por compañía o por necesidad de la empresa, dependiendo de esto, tiene mucho que ver con el factor económico. ¿Ya? Bien, el término de contrato, como lo dispone el artículo 1545 del Código Civil, dice que un contrato se puede terminar por mutuo acuerdo de las partes o por causas legales. ¿Ya? Estas causas legales están definidas en los artículos 159, 160 y 161 del Código del Trabajo. ¿Ya? Las causales de los artículos 159 y 160 del Código del Trabajo no conceden derecho a indemnización por años de servicio, ya cuando se produce un término de contrato. Las partes sí pueden pactar una indemnización de forma voluntaria del empleador, ya solamente cuando el contrato concluye por alguna de las causales del artículo 161, el trabajador puede acceder a este beneficio, con las condiciones que el trabajador haya estado vigente por más de un año en la compañía. ¿Ya? Entonces, en los artículos 159 y 160, como se lo mencionaba anteriormente, podemos definir que en el 159 está el mutuo acuerdo de las partes, ¿cierto?, la renuncia del trabajador, la muerte del trabajador, el vencimiento del plazo del contrato o el término del contrato por un plazo acordado. En el 160 están las conductas indebidas, está realizar actividades prohibidas en el contrato, el abandono del trabajo, la negativa a trabajar dentro de las causas justificadas en la faena y actos de omisión o imprudencia. Como bien les mencionaba recién, estos dos artículos, el 159 y el 160, no dan derecho a la indemnización por año de servicio. No así el artículo 161, el cual, por necesidad de la empresa, por desahucio escrito del empleador en el artículo 163 bis, ¿cierto?, o una resolución judicial o un procedimiento de liquidación de bienes de la empresa, sí da beneficio a la indemnización de año de servicio. En este último artículo es muy importante que está ligado al artículo 162, en donde el empleador se ve obligado a comunicar al trabajador dicho término de contrato mediante una carta formal que le entregará personalmente o por un correo certificado. Esta carta debe tener la causal del motivo del término del contrato. El documento que da paso al término del contrato es el finiquito. Ya, este finiquito tiene por objeto dejar constancia que la relación laboral ha terminado. La obligación de otorgar el beneficio del finiquito no tiene un plazo de cumplimiento. ¿Ya? El documento sí debe ser firmado por ambas partes. Ahora, es bien importante quién ratifica este documento, que lo puede ser un inspector del trabajo, un notario público, un oficial del registro civil, un secretario municipal o un presidente del sindicato. El finiquito otorga, como otra formalidad legal, tiene poder liberatorio para las partes. ¿Ya? Bien, como bien les decía, este es un documento que debe quedar claramente identificada la causal de despido y todos los acuerdos que componen ambas partes, ¿cierto?, en lo que respecta a los plazos, indemnización y en los montos que el empleador decide pagar. Como por regla general, cuando concluye un contrato de trabajo, deben pagarse los haberes adeudados derivados del término, sea decir, remuneraciones pendientes de pago, feriado proporcional y, dependiendo de la causa de despido, la indemnización legal por años de servicio. Muy bien, entonces, como en conclusión, pudimos ver hoy día hablamos sobre los temas de selección de personal,
tanto los factores externos e internos, revisamos lo que son los contratos y tipos de trabajo, los contratos de trabajo y tipos de contrato, ¿cierto? Donde revisamos las distintas cláusulas para terminar bien con el término de contrato y finiquito, que nos da por terminada una relación laboral. Esa ha sido nuestra presentación. Muchas gracias.